Estamos entonces. Ya, chiquillos. Entonces, clase número 16 de MRA, mantenimiento de redes de acceso y banda ancha. En este día mantenemos en la unidad número 3 de protocolos de enrutamiento estático. Ya, vamos a ver en la clase 16 lo que son las rutas flotantes en dual stack. ¿Ya? Bueno, la semana pasada nosotros revisamos lo que eran las rutas flotantes, que indicamos que es algo muy similar a una ruta estática normal. La diferencia es que esta ruta tiene un número de administración al final que hace que tenga su segundo, que sea como una ruta de respaldo, por decirlo de esta manera. Y cuando hablamos de dual stack, estamos hablando del funcionamiento en IP versión 4 e IP versión 6 al mismo tiempo. ¿Ya? Eso se llama dual stack. Entonces funcionamos con IPv4 e IPv6 dentro de la misma interfaz. ¿Ya? Entonces eso vamos a revisarlo ahora en detalle. El objetivo de la clase es configurar las rutas estáticas flotantes en IP versión 4 e IPv6, conocer el impacto de la redundancia sobre los servicios, ¿ya? ¿Qué pasa cuando no tenemos redundancia y qué ocurre si tenemos una redundancia? El aprendizaje esperado de la unidad, que ya estamos dando término, de hecho la próxima semana cerramos esta unidad, determinar los equipos que forman parte de un sistema de comunicación de datos de acuerdo a las especificaciones del proyecto y los requerimientos del usuario, cumpliendo con las normas de seguridad vigentes, ¿ya? Entonces, como todos están escribiendo en este minuto con su cuaderno y con toda su materia, clase 16, ruta flotante dual stack, ¿ya? Clase 16, ruta flotante dual stack. El objetivo, configurar la ruta estática flotante, IP versión 4 y IPv6, y conocer el impacto de la redundancia sobre los servicios de la red. ¿Ya? ¿Cómo aplicar la ruta flotante? Aquí ya partimos como con la introducción de lo que ya hemos visto. Para aplicar rutas flotantes siempre se debe tener como mínimo 2 enlaces para alcanzar una red de destino. Entonces aquí sacamos el primer punto importante de las rutas flotantes, chiquillos. Para tener rutas flotantes no podemos tener un único enlace, sino que mínimo debemos tener 2, ¿ya? O sea, podemos incluso 3 o 4 las rutas que nosotros queramos, pero son como mínimo 2. En este caso el router debe decidir cuál ruta escoger preferentemente para esto. El router basa su decisión en el concepto de distancia administrativa, por lo que la ruta que tenga una distancia administrativa más baja será la que escoja como su primera opción para alcanzar la red de destino, y la otra quedará como respaldo. Esto se hace muy recomendable cuando se requiere asegurar la disponibilidad hacia redes o servicios de alta relevancia en caso de que falle el enlace principal. ¿Ya? ¿Para qué se ocupa esto? Por ejemplo, cuando yo trabajé en el banco, nosotros teníamos algo que era el data center principal, ya que trabajábamos en Huechuraba, y teníamos un data center secundario que lo trabajábamos en Santiago Centro. Entonces, los dos equipos principales, los core del banco de administración, nosotros los teníamos con enlaces redundantes conectados entre ellos, cosa que si en algún minuto caía el core de acá de Huechuraba, el de Santiago Centro tomaba la administración y hacía que toda la red pudiera funcionar. Para eso teníamos enlaces, por ejemplo, redundantes con rutas flotantes. Entonces teníamos un enlace principal entre ellos, que ese enlace, por ejemplo, si iba por la calle Dorsal hacia arriba, tomaba ese tipo de ruta, porque nosotros, cuando ustedes trabajan en empresa y se pide enlace redundante, ustedes tienen que incluso pedir diversidad de rutas, que se llama. O sea, por ejemplo, no nos sirve que vayan por la misma calle los dos cables, porque si viene un camión y me choca al poste, va a caer igual los dos enlaces. Entonces nosotros, uno de los enlaces se iba por Dorsal y el otro enlace tomaba la ruta por la Costanera. Ya iba por Providencia y de ahí bajaba hacia Santiago Centro. Y de esta forma nosotros teníamos diversidad de rutas. Y nos pasó muchas veces, chiquillos, en la empresa, que por ejemplo la que se iba por Dorsal, se iba en fibra aérea. Entonces hubieron varios accidentes en que chocaron un poste o otro y se cortó el enlace, y ahí nosotros funcionamos por el enlace de respaldo. Como también nos pasó que otras veces cuando por ejemplo se inundó en Santiago Centro,
Se inundaron a nosotros también la parte de donde teníamos la fibra, y cuando entraron a trabajar hubo un corte, ¿ya? Y ahí también se nos cayó uno del enlace, pero seguimos funcionando con el segundo. Entonces, cuando ustedes lo ven esto en la vida laboral, se ve y es bastante efectivo y se ocupa mucho este tipo de redes y esta ruta flotante. ¿Ya? Los servicios de red, los principales servicios que podemos utilizar en redes son los DNS, los web, los correos, el FTP, el DHCP. Y por lo general estos servicios también nosotros los tenemos en dos lugares al mismo tiempo, o en un lugar con mucha alta disponibilidad para poder alcanzarlo. Ya tenemos esas dos opciones, tenemos el primario y el secundario, o tenemos todos los servicios en un lugar y a ese lugar le colocamos muchos enlaces para que pueda llegar de todas las formas posibles a conectarnos a él, ¿ya? Para esto siempre se deben manejar rutas de respaldo, ya que el funcionamiento de una empresa depende gran parte de su correcta operación. Cuando nosotros trabajamos en el área de redes, dentro de cualquier tipo de empresa, nosotros somos el sistema circulatorio de la empresa. O sea, somos como el sistema circulatorio del cuerpo, o sea, por ahí recorre la sangre y es la que lleva todo tipo de información, nutrientes, etcétera. Lo mismo pasa en las redes, ¿ya? Entonces usted tiene que disponibilizar de que toda la información pueda llegar a su destino, y para eso necesita distintos canales, distintas rutas, y en eso estamos ahora aprendiendo esta parte. Aquí hay un tema de cálculos de grandes direcciones. Otro aspecto relevante de considerar son las direcciones IP grandes. Por ejemplo, ¿cómo determinamos la IP 654 de una subred de 1024 hosts? ¿Ya? Y aquí es donde vamos a utilizar inmediatamente su cuaderno, ¿ya? Y aquí tenemos el primer paso, por ejemplo, que es dividir la dirección IP que se nos entregó, 654, en 256. ¿Por qué utilizamos, por ejemplo, el número 256? ¿Ya? El Matías en sí dice por el valor de la subred. Ya. Exacto, 2 elevado a 8. Entonces, tenemos que 2 elevado a 8 es 256, ¿cierto? ¿Y por qué lo estamos dividiendo acá? Ya, aquí hay una razón muy importante. Nosotros dentro de una subred, o dentro de un octeto, ¿se acuerdan que un octeto es cada uno de estos puntitos? Es un octeto. Por lo tanto podemos llegar de 0 hasta 255, ¿sí? Entonces, en este caso, si nosotros tenemos una dirección que es mayor a 255, ¿ya? Significa que se pasa al siguiente octeto, ¿ya? Al que está al lado. Por eso tenemos que dividirla en 256. Entonces, lo primero aquí es dividir en 256. Al dividir 654 en 256, me va a dar un número entero y un resto, ¿ya? O lo que va quedando como con la parte decimal. El 2, entonces sumamos la parte entera del octeto, ¿ya? A la subred del lado izquierdo. Entonces por eso aquí dice 4 más 2, porque el origen es 192.168.4, y si le sumamos al 2, ahí quedaría entonces 4 más 2. Y al tercer paso, multiplicamos la parte decimal, que es lo que queda, porque le sacamos el 2, ¿cierto? Es 0,55, etcétera. Por 256 nos va a entregar un número dentro del octeto, obviamente. Y este número lo agregamos al final. Del paso 4 sumamos el resultado a la multiplicación en el cuarto octeto y nos quedaría 192.168.6.142. Finalmente, entonces, la dirección IP 654 de la subred 192.168.4.0.22 es 192.168.6.144. ¿Se entiende los pasos uno a uno? Porque ahora tenemos que ir realizando el ejercicio. Por eso les pregunto si se entienden todos los pasos ahí para irlos revisando. ¿Ya? Entonces ahora lo vamos a hacer con el número 500. ¿Ya? Entonces ustedes que están ahí con sus cuadernos, el número 500. Vamos a partir. Entonces, primer paso, dividimos el número, que en este caso es 500, dividido en 256. P500 de la subred 192.168.4.0. ¿Quién me da la dirección IP entonces? Ya, lo primero entonces es el número 500, lo dividimos en 256, ¿ya? Y le va a entregar un número X, que va a ser 1,99 y algo. Ya, 1 dividido en 256. Ya, bien, Connie. Da 1,99.
95.3, etcétera. ¿Ya? 125. De hecho, es importante aquí, todos los decimales le van a servir, ¿ya? Así que si lo hacen en calculadora, aprovechen todos los decimales. Entonces, ¿qué hacemos con el 1? Aquí nos indica el primer paso. Segundo paso dice, sumamos la parte entera al octeto que tenemos en el lado izquierdo. Por lo tanto, el 4 más 1 nos daría 5. Entonces ya tendríamos 192.168.5 en nuestro caso. Y ahora vamos a ver la última parte. Ahora multiplicamos este resto que nos dio, o sea, el 0,953. ¿Y esto para qué es, profe? Para identificar las direcciones IP dentro de una subred. Por ejemplo, Seba, cuando tenemos que trabajar con subredes grandes, ya se nos va a pedir identificar distintas direcciones IP. Entonces, muchas veces se indica ya de la 1 a la 100 la vas a instalar en esta parte, de la 200 a la 250 en este otro lugar, y las IP 1000 y a la 1500 en tal subred. Y tú, como ya sabes subdividir, entonces tienes que identificar en qué partes van a ir cada una de estas redes. Y por último, entonces, posterior a eso, el 0, y algo, ya lo multiplicamos por 256 y nos estaría dando el número 244. Entonces, como escribió ahí el Fabricio, la dirección IP entonces es la 192.168.5.244. ¿Ya? Es importante que manejen esto porque además en el examen de cuarto medio se nos indica a nosotros entregarle las direcciones IP. Entonces le vamos a decir la subred. Primero tienen que calcular subredes y después les vamos a decir, no sé, pues en tal PC configuren la IP 300, en el de acá la 400, en el de acá la 1000, y ustedes tienen que saber calcular cuál sería ese tipo de dirección que van a utilizar. ¿Se entendió ese ejercicio? Entonces, ahora lo hacemos con otra dirección IP. ¿Le parece la 750? Vamos a trabajar con la base 192.168.0.0, ¿ya? Y buscar la IP 750. Ahí se lo fui escribiendo en el chat. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, chiquillos, es dividir entonces el primer paso. Es 750 dividido en 256. ¿Cuánto nos va a dar eso? 750 entonces dividido en 256. 2,929 6875. 200. Sí, eso. ¿Sí? Segundo paso. Sumamos la parte entera al tercer octeto. Sumamos la parte entera al tercer octeto. Segundo paso entonces sería que nuestra dirección IP, que es 192.168.0, ahora a ese 0 le sumaríamos la parte entera. ¿Cuánto es la parte entera? Paz, ¿cuál es la parte entera de ese número? 2. Entonces sumamos al 2 y la mantenemos. Ahí está el paso 2. Sí, en lo posible siempre de todos los decimales, porque si no les va a dar número, le va a volver a dar un número con decimal y ahí no va a saber si aproximarlo al menor o al mayor. El tercer paso. El tercer paso nos indica entonces, ahora multiplicamos la parte decimal, ya, por 256. Mire, en el paso 2 nosotros ya eliminamos el 2, por lo tanto ese número que era 2,90 y tanto tiene que ser menos 2 y nos va a entregar solamente la parte decimal, por lo tanto va a ser el 0, y algo, ¿ya? Y ese 0, y algo es el que multiplicamos por 256, ¿ya? Y si usted lo multiplica por 256 debería darnos el 238 que dijo Matías, ¿cierto? Y nos daría 238, ¿cierto? Y por último el paso 4, entonces añadimos este número a la parte final de la dirección IP. Entonces nuestra dirección IP quedaría 192.168, el 0 más el 2 nos da 2, punto, y agregamos este número final. Entonces encontramos que la dirección IP 750, en este caso, viene a ser la dirección 192.168.2.238. Ya. Ahora sí, ¿se comprendió?
Después ya pasamos, después ya de saber los cálculos de direcciones, ahí es importante que anoten los pasos, chiquillos. Eso a todos se nos olvida, a mí, pero al leer los pasos ya uno se recuerda y coloquen un ejemplo rápido para poder identificarlo. Ahora, la implementación de las rutas en Dual Stack, si observamos esta topología y configuración presentada, se están implementando rutas por defecto flotante, ¿ya? En Dual Stack con NetsHop y con una distancia administrativa de 50 en el router 2. Ya. Al mirar la imagen, por ejemplo, podemos ver que la primera ruta o la ruta base que tenemos configurada es IP route 0000, o sea, una ruta por defecto, con salida con el next hop. Cuando hablamos de next hop es el siguiente salto, por lo tanto es la siguiente dirección IP, ¿ya? O también se le llama ruta recursiva, ¿cierto? ¿Se acuerdan que vimos esos dos términos? Next hop, que es con la dirección IP del siguiente salto, o cuando hablamos de recursiva también es la dirección IP del siguiente salto. Estos dos términos significan lo mismo, ¿ya? Después de eso, ya ahí tenemos la primera ruta, por lo tanto este router, su primer salto sería hacia la serial 000 y está indicando como segundo salto, con una distancia administrativa de 50, ya el siguiente enlace, ¿ya? Ahora esto lo vamos a ver de forma práctica, así que voy a abrir un Packet Tracer para que ustedes también lo puedan ir. Entonces aquí repliqué el ejercicio que estaba mostrando en la presentación, ¿ya? Lo dejé acá, lo configuré para que nosotros podamos ver cómo es esto. Y estas son las direcciones IP que tenemos en cada uno de los enlaces. Entonces el enlace entre R2 y R3 tiene la dirección IP 10.10.67.0 máscara 30, ¿ya? Y con esto entonces nosotros tenemos que configurar. Yo ya configuré todas las direcciones IP, pero no he configurado ninguna ruta para poder hacerlas en conjunto con ustedes. Entonces, lo primero que tenemos que identificar es qué rutas conoce cada router y cuáles rutas les falta por conocer. Ya, eso es lo primero que tenemos que aprender a realizar. Entonces, el router 1 conoce todas las rutas que tiene directamente conectadas. Ya, esto es una ley en las configuraciones. Cada router conoce todo lo que tiene directamente conectado. Por lo tanto, el router 1 conoce toda esta zona de la giga 00, conoce la red de la serial 00, o sea, esta amarilla, y conoce la red de la serial 01. El router 2, que este de aquí está acá abajo, conoce toda la red de la giga 00, la 192.168.20.0 y la 2001, 2.café, 2.café, 2.20, 2.2./64. Y también conoce la de la serial 00 y de la serial 01. El router 3, por su parte, conoce solo las que tiene directamente conectada, por lo tanto conoce lo que está conectado en la serial 00 y lo que está conectado en la serial 01, ¿ya? Entonces cada router conoce lo que tiene directamente conectado. Por lo tanto, vamos a configurar el router 1 primero, ¿ya? Con todo lo que a él le falta conocer. En este caso, el router 1 le faltaría conocer esta red, esa y esa, ¿ya? Por lo tanto, el router 1 le falta conocer la LAN de R2 y le falta conocer la ruta de interconexión, ¿ya? Eso lo vamos a configurar a través de una ruta estática. Vamos a configurar la primera a través de una ruta estática, ¿cómo se llama? Recursiva, ¿ya? Y la segunda la vamos a hacer a través de una ruta estática por la interfaz de salida o directamente conectada. Si ingresamos a R1, ¿ya? Y aquí los necesito a todos ustedes nuevamente. R1. Estamos en R1 y tenemos que presentarle esta red, ¿ya? Que es la que él no conoce. ¿Cuáles serían los comandos? Y aquí vayan escribiéndolo en el chat y así yo los puedo ir viendo. Lo primero, obviamente, es enable, configure terminal. Me interesa que escriban la parte de los comandos que tenemos ya. Vamos a presentarle esta red a través de una ruta
estática recursiva. ¿Qué significa recursivo entonces? Recursivo es por la IP la IP del siguiente salto o por la interfaz de salida. ¿Cómo puedo saber o qué tengo que hacer para saber cuál es el siguiente salto o con la siguiente dirección IP? ¿Ya? Porque si bien acá se nos muestra qué red es, no nos dice cuál es la 1, cuál es la 2, si es la 5, si es la 10, si es la 15. No sabemos cuál es el siguiente salto. ¿Cómo podemos determinar eso? Show IP Route. ¿Ya? ¿En el router 1? ¿Qué nos serviría aquí? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Un Show IP Route? Sí, sirve. ¿Pero en dónde? ¿En qué router? En el R1, ¿ya? Vamos a hacer un Show IP Route. Entonces sería exit Show IP Route. Ya, hicimos, aquí está el Show IP Route del router 1. ¿Qué aprendemos con esta información del router 1? Aquí voy a dejar esa para que la podamos ver. Es que al hacer el Show IP Route, ¿cierto? Nos aparecen las conectadas. Estamos en el router 1 y tenemos que presentarle la red 192.168.20.0. El comando para configurar una ruta estática, para configurar cualquier tipo de ruta estática, nosotros sabemos, es IP Route, ¿cierto? Sí. Después la IP de red, IP Route entonces 192.168.20.0. Dice, ¿cuál es el segundo paso? La más de la red que queremos presentar, máscara 24. Y en decimal punteado, 2550. ¿Sí? Y ahora nosotros dijimos que la ruta que vamos a dar es una ruta recursiva. Por lo tanto, la ruta recursiva necesitamos una dirección IP del siguiente salto. Estamos en el router 1, que es el que está aquí arriba, mire donde tengo el mouse, y necesitamos el siguiente salto que vendría a ser la dirección IP que tiene la serial 00 del router 2. Entonces, ¿cómo puedo saber esa dirección IP? ¿Cómo puedo saber qué dirección IP tiene el router 2 en su interfaz serial 000? Ya, en el router 2, bien bicho. Esa es la respuesta. Entonces, el router 2, no sabemos la dirección IP que tiene configurada, por lo tanto, nuestra forma de saber qué dirección IP tiene configurada, el comando show IP interface brief. Y aquí vamos a mirar cuál dirección IP tiene la... ¿Nos interesan todas las interfaces o alguna en específico? Entonces, aquí ya sabemos que la dirección IP entonces es la 10.10.66.1 y la llevo por acá, que era lo que nos faltaba. Listo. Entonces aquí ya hicimos la primera ruta estática de esta red con la dirección IP del siguiente salto. Ahora vamos a hacer la ruta estática en IP versión 6 con la interfaz de salida. ¿Cuál sería el comando entonces? Ah, bien, ya activamos IPv6. ¿Cómo activamos IPv6? Unicast Routing. Ahí está. Y ahora el comando IPv6 route, la dirección IP 2001 entonces, 2.café, 2.café, 2.20, 2.2. / y el prefijo 64. Y dije que esta ruta la vamos a presentar, pero con la interfaz, va a ser una ruta estática directamente conectada. Bien, la interfaz de salida. Entonces sería la serial 000. O sea, esta de aquí. Entiendan que la interfaz de salida significa el router 1, le estamos presentando esta ruta de acá. ¿Cómo llega a esa? A través de este enlace. También podría ser por acá, pero es más largo el camino, entonces le presentamos por acá. Ya. Listo, y ahí solamente le hemos presentado esa ruta. Ahora tenemos que presentarle esta red de acá al router 1 porque tampoco la conoce. IPv6 route. ¿Qué más? La red a la que queremos conocer, esa sería la red que queremos conocer. 2001, café, punto ADA, o sea 2.ADA, 2.4, 2.2./64. ¿Sí? Y también podría ser por la serial 000. ¿Ya? Y la red IP, porque también tiene IP versión 4, IP route, entonces sería la red 10, la red 10.10.67.0/30, máscara 252, y vamos también la dirección IP del siguiente salto, ya también nos sirve. Ah, ya, aquí está el tema. 0.
Ahí sí. Ya, con eso al router 1 le hemos presentado esa red y esta red. Nada más que eso. No hemos hecho absolutamente nada más. Entonces ahora al router 3 también tenemos que presentarle esa red, esta red y esa red. Considerar de que tenemos la ruta estática, ya de que nosotros trabajamos con router. Ya en este caso este es un router, un router, un router. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Todos saben que esos son routers? Sí. Ya. Eso es lo primero. Entonces, los routers, por lo tanto, rutean o hacen este servicio. Y este servicio, obviamente, necesitan. Él conoce todo lo que tiene directamente conectado. O sea, conoce esta red, que es la que tiene hacia la serial 001, ¿ya? Conoce la serial 002 y conoce toda la red que está en la giga 00. Él conoce todas las cosas que tiene directamente conectadas. Y el router 2 pasa lo mismo. Él conoce todo lo que pasa en la red del switch 2, todo lo de la giga, la serial 00 y todo lo de la serial 01. Y el router 3, por su parte, conoce también las rutas que tiene directamente conectadas. Por lo tanto, en ruta estática nosotros le presentamos, por ejemplo, al router 1, las redes que él no conoce. ¿Cuáles serían las redes que el router no conoce? Y aquí lo voy a dibujar en rojo. Sería esa red, ¿ya? Esa red no la conoce y tampoco conoce esta red. ¿Por qué no conoce ninguna de esas dos? Porque no está directamente conectada a él, ¿ya? Entonces las dos que están aquí en círculos rojos él no las conoce. Por lo tanto nosotros se las tenemos que enseñar a través de rutas estáticas, ¿ya? Las rutas estáticas tenemos dos formas de hacerla, tres de hecho. Una que es a través de la dirección IP del siguiente salto, el net hop, ¿ya? Entonces la dirección IP, si yo por ejemplo estoy en este router y mi red va hacia este sector, ¿ya? En esa dirección, si va hacia ese sector, entonces mi dirección IP del siguiente salto es esta que está acá, hacia donde va la red, ¿ya? Y si estoy con la interfaz de salida, que es la segunda opción de hacer la ruta estática, por mi interfaz de salida, significa que es por la interfaz a donde yo puedo conocer esa ruta. En este caso, sería esa interfaz, la serial 00. ¿Ya? Y hay una tercera forma que es completamente especificada. ¿Qué significa eso? Que le colocamos la dirección IP, o sea, le colocamos la interfaz de salida, la dirección IP del siguiente salto. Y eso sería completamente especificado, o sea que tiene toda la información. ¿Ya? Eso fue lo que hicimos en el router 1, ¿ya? Donde colocamos estas direcciones que están acá. ¿Ya? Si ustedes se fijan y vemos los comandos, por ejemplo, ¿ya? Los comandos que aplicamos fueron esto que usted está viendo aquí. Por ejemplo, iproute, que es el comando para la ruta estática, iproute 192.168.20.0, o sea, esta red, que es la que queremos conocer, ¿ya? La dirección, la máscara que queremos conocer, o sea, máscara 24, y por último, en este caso, hicimos la dirección IP del siguiente salto, o sea, esa IP corresponde a esta interfaz, ¿ya? El otro comando, que fue en IP versión 6, primero habilitamos el IP versión 6, y el comando en IP versión 6 dice que conoció IP versión 6 route, la ruta 2001 café café 20, que es esta, o sea, esta red, ¿ya? Con ese prefijo, a través de la serial 00, o sea, saliendo por la interfaz de salida, por esta. ¿Ya? Entonces aquí aplicamos una ruta estática en IP versión 4 recursiva, o con la IP del siguiente salto, y configuramos una dirección IP, una ruta estática también en IP versión 6 con la interfaz de salida o directamente conectada. Tiene esos dos nombres, ¿ya? Y finalmente acá después repetimos estos pasos en IP versión 6 para esta red y repetimos los pasos en la IP versión 4 para esta red, ¿ya? Hasta el minuto solamente hemos hecho eso, nada más que eso. Entonces ahora tenemos que aplicar lo mismo en el router 3. Entonces el router 3
Y aquí es importante identificar el router 3. ¿Qué rutas él conoce y cuáles no? Ya, entonces el router 3, voy a borrar estos círculos. Ya, el router 3 conoce entonces esta red y esa red. Por lo tanto, tenemos que presentarle una red, dos redes, tres redes en IP versión 4 y tenemos que presentarle tres redes en IP versión 6. ¿Ya? La ruta hacia esta red se la vamos a presentar por acá y la ruta hacia esta red se la vamos a presentar a través de esta interfaz de acá. Ya, la interfaz de abajo. Entonces, Command Line Interface, y aquí necesito que vayan colocando atención porque aquí, entonces, enable, configure terminal, ya, vamos a presentar primero esta red de ahí arriba, ya, a través de esta interfaz de salida, la serial 000, que es la interfaz de salida hacia arriba, ya, por la interfaz de salida 000. Entonces, IP route, la dirección IP que quiero conocer, o sea, 192.168.10.0, máscara 24, por la interfaz serial 000, que es la que yo quiero conocer. ¿Ya? Y también le vamos a presentar esta ruta de acá para hacerlo al tiro. Entonces, la otra red que yo quiero presentar es la 10.10.66.0, máscara 30, por lo tanto 255, 255, 252, por la serial 000. Ya le presenté entonces esta en IP versión 4 y esa en IP versión 4. Ahora vamos con IP versión 6. Primero tenemos que habilitar IP versión 6 con el comando IPv6 Unicast Routing. Ahora el comando para las rutas estáticas es IPv6 route y la dirección que yo quiero conocer, 2001 en este caso, café 2.10.2.64, ¿ya? Y también la vamos a presentar a través de la serial 000 para hacerlo más rápido. Y también le queremos presentar esta dirección de aquí, ¿ya? Entonces vamos a aplicar esto. 2001 café 2.ada 2.3 2.2./64 por la serial 000. Listo, y nos faltaría entonces esta red de acá, IP route 192.168.20.0 máscara 24, ya, por la serial 001. ¿Por qué la serial 001? Porque queremos presentarle esta red, entonces no queremos que el router se vaya a dar esa vuelta para llegar acá, sino que directo. Entonces le vamos a presentar por la serial 001, que es la que se conecta directo hacia este sector. Ya, serial 001. Y IPv6 route, ya, 2001 café 20 2.2./64, también por la serial 0.0.1. Ya, y con eso ya tendríamos nuestra ruta configurada. Si hago un show IP route, entonces él conoce como ruta estática las dos que yo le presenté, la 10 y la 20, ¿ya? Y también conoce la 10.10.66. Y si lo quiero ver en IP versión 6, sería show IPv6 route, ¿ya? Y aquí vamos a mostrar las direcciones IP que muestra. Static, acuérdense que la S corresponde a ruta estática, ya S viene de static. Se conoce esa red 2001 café ADA, que es esa, ya. Y también como ruta estática tenemos la café 10, que es la de arriba, y la café 20, que es la de acá abajo. Entonces ya conoce todas sus rutas. Entonces ahora solo nos falta la ruta en el router 2. Y estas rutas van a ser las flotantes, ¿ya? Entonces aquí
hasta ahora solamente hemos hecho un puro camino para todas. A este le vamos a colocar 2 caminos para llegar a cualquier red, ¿ya? Pero le vamos a hacer con ruta estática por default, por defecto, para que poder conocer todos los caminos. Entonces vamos al router 2, enable, configure terminal, ¿ya? Aplicamos la ruta estática, que es por siguiente salto. Entonces miren, la primera ruta que estamos configurando dice que todo lo que él no conozca, ya, vaya hacia la 10.10.66.2, que es 10.10.66.2, es hacia este es su siguiente salto. O sea, todo lo que no conozca lo va a enviar hacia arriba, hacia el router 1, ¿ya? Eso es lo primero, ¿ya? Y hasta ahí solo estamos configurando una ruta. Y le vamos a decir lo mismo en IP versión 6. Entonces vamos a habilitar IP versión 6. Profe, perdón, no entendí por qué el 000.000. Ya, el 000 es porque si acuérdense que tenemos 2 tipos de ruta. O sea, aparte de la forma en cómo las presionamos, tenemos 2. Tenemos rutas estáticas normales, que es donde nosotros indicamos cuál es la dirección y la máscara, ¿cierto? Ya, esa es una forma. Y tenemos las rutas por defecto. La ruta por defecto, que es esta, la ruta por default, significa que cualquier cosa, sin especificar una red aquí, cualquier cosa que este router desconozca, lo va a enviar para allá. Entonces le estamos diciendo, todas las redes, envíalas para allá. Cualquier cosa que tú no conozcas, lo envía hacia arriba. ¿Ya? Por eso es una ruta por defecto. ¿Ya? Entonces en IP versión 6 también lo vamos a hacer, y con esto nos ahorramos. Por ejemplo, tú en vez de configurar 10 rutas, puedes configurar una ruta por defecto y todo lo que sea lo va a mandar para allá. Gracias. ¿Ya? En IPv6 entonces, IP versión 6, hacemos lo mismo, pero el 00 aquí se representa con 2 puntos, ¿cierto? Y 0. Y también lo vamos a configurar ahora por la dirección IP del siguiente salto, así que por lo tanto tendría que ser este que está acá. Yo ahí las tenía. Enter. IPv6, IPv6 route. Ahí sí. Entonces ya le generamos una ruta, ¿ya? Entonces todo lo que él no conozca lo va a enviar hacia arriba, ¿ya? De hecho, si nosotros ahora probamos, por ejemplo, con un ping, ponemos este mensaje acá, lo ponemos hacia allá, ¿ya? Vemos que él envía el mensaje sin problema, ¿ya? Todo lo que nosotros queramos conocer lo va a enviar hacia allá. Si nosotros por otra parte queremos, por ejemplo, ahora enviar un mensaje de aquí hacia acá, nosotros la única ruta se lo va a enviar directo, y también envía un segundo mensaje por arriba. ¿Por qué? Porque fue la ruta que nosotros le dijimos, cualquier cosa envíela, ¿ya? Por allá. En cambio ahora, si nosotros cortamos este enlace, o ahora vamos a recién configurar lo que son las rutas flotantes o las rutas estáticas. Flotante porque le vamos a dar un peso distinto. Entonces le vamos a decir ahora que si se llega a caer este enlace, que su primera ruta es que todo salga por allá, ¿cierto? Pero ahora le voy a decir que si se llega a caer este enlace, elija una mejor ruta por la parte de la serial 001. Entonces le vamos a decir que todo lo que no conozca lo mande hacia la serial 001, pero con una distancia administrativa de 50. Y en IP versión 6 también le vamos a indicar lo mismo, pero con una distancia administrativa también de 50. Entonces ahora en su tabla IP route, en su tabla de ruteo, ¿ya? Dice que tiene una ruta hacia la serial 10.10.66.2, o sea, hacia arriba. Y si nosotros botamos este enlace, va a decir que su mejor ruta es a través de el otro enlace, y también va a llegar al mismo destino, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí ya tenemos eso, y en IP versión 6 pasa lo mismo, ¿ya? También tiene esta ruta por defecto
especificada. Aquí dice que todo lo que no conozca lo va a enviar a través de esa red. Entonces, si nosotros ahora cortamos este enlace, esta información va a cambiar. Yo corto el enlace. Esta es una línea que dibujamos nomás. Ya, entonces ahora, con nuestro segundo enlace, si yo mando un mensaje de aquí a acá, él elige un segundo camino que nosotros se lo configuramos. Y ya no pierde ese mensaje, sino que lo envía a través del otro router, de su segundo enlace. Entonces, perdió el enlace primero y él ahora está enviando toda la información por el enlace secundario. ¿Cómo validamos esto también? En las rutas estáticas. Si voy hacia arriba, puedo ver que, miren, su ruta estática me dice que se va a través de la 10.10.66.2. En cambio ahora, si yo vuelvo a hacer el mismo comando, me dice que ahora se va a través de la 67.2. O sea, lo que antes se iba por acá, ahora se está yendo por este enlace, como preferencia. A eso le llamamos ruta flotante. Otra cosa importante, nosotros acá en la primera ruta, si se dan cuenta, distancia administrativa 1. En cambio, en la ruta flotante que nosotros configuramos, tiene la distancia administrativa 50, que fue la que nosotros establecimos. Veamos si en IP versión 6 pasa algo similar. Y vemos que también cambió la dirección IP y también cambia la distancia administrativa. ¿Ya? Esa es la diferencia y es así como se configura esta parte de los enlaces y de las redes. Esa es la parte. Aquí está como vemos los show IP route. Y tenía algo sobre DHCP, pero mejor se los voy a subir como un documento aparte. Ya, de todas formas, lean la presentación, revisen si hay dudas, si hay consulta, ya con respecto a la presentación.